noches. Acá tenemos la posibilidad, el orgullo de poder contar con la realizadora tan joven, Sofía Quirós, que está presentando Ceniza Negra, bueno, de pasar después de tantos festivales, Festival de Cine de Mar del Plata, en varias plataformas, el Movie, precandidata a los Oscar, a la primera selección, también en los premios Goya. Así que bueno, muy lindo charlar con vos acá. Javier López te saluda para La Naranja Crítica y para Cine Argentina Hoy. ¿Cómo estás, Sofía? Hola Javi, muy bien, gracias por la invitación, muy contenta. No, aparte una experiencia, ¿la querés contar vos de qué se trata? Nadie mejor que vos, la película, y después empezamos con las preguntas. Bueno, sí, Ceniza Negra es la historia de una niña en el Caribe Sur que se llama Selva, que tiene 12 años y que vive con su abuelo que se llama el Tata. Y de alguna manera ella se enfrenta a los últimos días de su abuelo mientras experimenta la experiencia de crecer, de preguntarse qué es la muerte, ¿no? Y de cómo enfrentar su vida sola de ahora en adelante. Es una película sobre el crecer rodeada de mucha sabiduría, ¿no? Que muchas veces pensamos que los niños o los adolescentes no la tienen, y esta película replantea eso, ¿no? La sabiduría que tienen los jóvenes. Son tantas las preguntas que te quiero hacer, pero nos vamos a focalizar, que bueno, está bueno contarlo desde el punto de vista de una preadolescente. ¿Cómo surgió, cómo fue el nacimiento de esta historia? Sabemos que a partir de un corto, a partir de eso, esto es una continuación, es una spin-off, ¿cómo lo podemos llamar? Sí, en realidad yo hice en el medio del proceso, bueno, como la mayoría de las películas latinas, son muchos años de trabajo, ¿no? Esta película fueron más de 5 años, casi 6 años. Y en el medio del proceso escribí un corto que se llama Selva, que es una especie de aproximación atmosférica, me gusta decirlo así, ¿no? Donde conocí a la protagonista, a Mashlin, y con quien seguí trabajando un par de años después para ya finalmente filmar Ceniza Negra. Yo creo que el porqué de la película como que empecé a cuestionarme qué pensaba yo sobre la muerte a esa edad, ¿no? A los 12, 13 años. Ahora como grande aproximándome a experiencias de duelo, ya como adulta, pero repensando la muerte desde esa edad joven, ¿no? Y a partir de ese disparador, pues nace la película y el corto también. Vamos a seguir, te voy agregando, espectacularmente contado por la realizadora. A partir de ella que queda sola, bueno, tiene que, de alguna manera, con la figura de la abuela, con la figura del abuelo, y quizás se tiene que hacer cargo, de un día para el otro la abuela desaparece, y se tiene que hacer cargo de este abuelo que, bueno, en el transcurrir de los años, poco a poco se va apagando. En una síntesis. ¿Cómo vamos a decir a la gente que vos trabajás con actores no profesionales en la mayoría en este trabajo tuyo? ¿Y de dónde salieron los dos protagónicos que son, bueno, ya el personaje de la preadolescente ya nos contaste, pero el personaje de los abuelos? ¿Cómo surgieron? Me parece que es súper rica para compartir con la gente que nos está escuchando. Sí, bueno, el 100% de los actores son actores naturales, me gusta llamarlo así. O sea, que no habían tenido experiencia previa, excepto la niña que había hecho el corto conmigo, que la encontramos en una verdulería comprando unos plátanos. Y bueno, el señor mayor, Humberto Samuels, lo encontramos en un hogar de ancianos. Hicimos un proceso de casting de más de 1,000 personas por todo el Caribe Sur de Costa Rica, pero fue un casting, digamos, bastante artesanal, o sea, íbamos casa por casa, escuela, iglesias, como que íbamos a buscar a la gente, ¿no? Y el abuelo no aparecía, así que decidimos ir al hogar de ancianos, que es donde está la gente mayor, ¿no? Ahí no había quite, íbamos a encontrar sí o sí el señor es mayor, y este señor nos conquistó desde el primer momento, y bueno, ahí fue un entrenamiento bastante fuerte. Y después la otra señora que se llama Hortensia Smith, que por cierto hoy cumple 70 años, el adulto mayor Humberto Samuels cumplió 86 hace poco. ¡Qué maravilla! Sí, a Hortensia la encontramos, bueno, ella es una bailarina muy, muy reconocida de la zona del Caribe Sur, y eso nos interesó trabajar con una bailarina que ya tenía la disciplina del cuerpo, y a partir de ahí empezamos a trabajar pues la base actoral. La verdad que una experiencia súper rica, me imagino, y cómo ellos después de hacer todo este proceso, cómo vuelven a su vida natural. Contanos también como otra historia dentro de otra historia que tendrías para filmar, me parece, con lo que nos estás contando. Sí, bueno,
yo creo que cuando uno trabaja con actores naturales es como muy fuerte, ¿verdad? Cuidar mucho ese regreso de los actores a la vida real, por decirlo así, pues una vez que se termina la película. En el caso de Humberto fue muy duro porque él volvió a ese hogar de ancianos, ¿verdad? Es una persona que no tiene familia, que digamos que vivió una fantasía, o sea, una situación que pareciera una fantasía, pero era real, ¿no? Con todo lo que implica un rodaje, el estímulo, el cansancio. eh, y bueno, volvió como un rockstar al hogar de ancianos, ¿no? Entonces fue un proceso muy progresivo, donde poco a poco él fue volviendo y hasta el día hasta el día de hoy tenemos una relación muy cercana, porque yo creo que para los actores naturales vivir un proceso así es un cambio en la vida muy fuerte, ¿no? Entonces uno tiene que seguir acompañándolos en el proceso, ¿no? Sos muy joven, Sofi, tenés 33 años y no todo el mundo tiene la sensibilidad de tener también de poder tocar el tema también de la vejez, como lo tocas vos, y poder trabajar con esa beta tan sensible con que tocas en la película, ¿no es cierto? ¿Cómo fue rodar las escenas? Porque hay mucho de juego lúdico de baile con ellas, contándonos un poco cómo fue ese trabajo y también con la preadolescente. Sí, yo siempre cuento que hice todo lo que no hay que hacer en una primera peli, que le dicen a uno Ni no con grabar perros ni con con niños, ni con chicos. animales, ni con abuelos, ¿no? Y yo mezclé todo y lo puse en una historia. Pero la verdad que fue increíble, los actores naturales nunca leyeron el guión, entonces trabajamos mucho como como con un estado, ¿verdad? Entonces, obviamente yo les contaba las escenas, pero los poníamos a ellos a un estado. Entonces, si trabajábamos escenas lúdicas, jugábamos todo el tiempo, todo el equipo estaba bailando con música y como que había una atmósfera de rodaje que ellos absorbían, que creo que es algo que pasa mucho en personas muy jóvenes y muy adultas mayores, ¿verdad? Que son como una esponja y que perciben, digamos, los estímulos que les rodean. Por el contrario, si eran escenas, por ejemplo, mucho más tranquilas, hablábamos en voz baja, bajábamos la luz, poníamos una música tranquila y ese era el estado, digamos, ellos llegaban a la escena ya con un estado natural, digamos. Entonces, bueno, eso más o menos es así lo que puedo contar rápidamente, pero fue lindo, la pasamos súper bien, nos divertimos mucho y bueno, eso, me encanta trabajar con generaciones tan opuestas porque finalmente se complementan, ¿no? Y terminan siendo, no sé, como que terminan dialogando de manera muy orgánica estas dos generaciones que finalmente están muy cerca de la vida y la muerte, ¿no? Es como que están en los dos polos y eso es como lo interesante, ¿no? ¿Cómo te inspiraste? Porque también tiene un poco, varios también mezcla de realismo mágico, eso del mundo de Gabriel García Márquez, ¿cómo se te ocurrió para trabajarlo también en la película? Si querés compartir con nosotros. Sí, a mí me gusta pensar que el realismo mágico bueno, es algo más literario, ¿no? Pero por supuesto que yo creo que el cine latinoamericano tiene mucho Uh-huh. de ese, como le dicen en la literatura, el realismo mágico. Creo que hay como, ¿verdad? Un origen, si volvemos como a nuestras raíces o a las culturas más ancestrales, hay como una conexión con la naturaleza y con los animales, ¿verdad? Que es eso, como muy de nuestros antepasados. Y yo creo que un poco en esta película lo que quise tratar es cómo esta niña finalmente se enfrenta a la muerte, ¿no? Desde su propia fantasía. Y eso es lo que más me interesaba, como la fantasía del personaje, esa fantasía que ella tenía para poder sobrevivir a todo esto duro que le pasa, ¿no? Y en esta fantasía tiene que ver con este imaginario que podríamos decir que se conecta con el realismo mágico. Que también volver a los orígenes, ¿no? A nuestros ancestros y que creo que las nuevas generaciones lo tienen muy incorporado, ¿no? Su bagaje cultural. Esperemos. Creo que es como todo un esfuerzo que hacemos en la cultura, ¿no? A través del arte, de volver, ¿no? De volver un poco a los orígenes y de volver a lo que nos cuenta la naturaleza también. Como que eso a mí me importa mucho también, como ¿verdad? A los sonidos, a los mensajes que la misma naturaleza nos trae y que a veces nosotros nos rebuscamos tratando de comprender los mensajes de otra manera y están de manera tan sutil y tan directa en lo natural, ¿no? Sofi, ¿la película se va a poder ver? Contanos un poco por Cinear en las salas o llega directamente a Cinear TV.
La película está, bueno, ahorita está en el Gaumont hasta el miércoles 14 de julio, está en la plataforma Movie hasta, queda como un año y medio, así que la pueden ver ahí, ponen Ceniza Buenísimo. Negra Movie, y ahorita no me acuerdo si está en Cinear o en cuál era la otra plataforma. No, está bien, tenemos Movie, que es la que nosotros conocemos, y también la gente, los que quieran ir ver presenciales, están por Argentina, en Buenos Aires. Bueno, tenemos el estreno en Buenos Aires desde la semana pasada, esperemos que siga una semana más en la sala Inca Gomón, en el barrio del Congreso, podemos decir a la gente. Exacto, exacto. Tan lindo que es ver además en las salas, en la sala grande, ¿no? Del Gaumont, que cumple con todas las medidas del COVID. Tengo varias gente que ha ido ya, que está divino y muy seguro, así que ojalá que puedan ir. Ya estaremos visitándola de a poco, que de acá también debemos la visita a la reinauguración de Gomón, así que bueno, celebrándolo. Sofi, ¿nos querés adelantar que estás trabajando después de este punto tan alto que tuviste, tanta exhibición con la película? El corto que tuvo su precedente, ahora con Ceniza Negra, ¿cómo sigue ahora la triada? ¿Hay una culminación de cierre de ciclo o vas por otro lado el próximo trabajo tuyo? Bueno, Ceniza Negra me sigue dando bastante trabajo todavía, pero Mejor. estoy escribiendo, estoy participando en otros proyectos como continuista, como coach en otras películas, y estoy escribiendo una segunda película también que se llama Madre Pájaro. Todavía no sé si sucede en Argentina o en Costa Rica, estoy ahí dudando, así que capaz que puede ser que mi próxima peli sea en Argentina. Pero sí, es una peli que también que habla sobre los ciclos naturales, sobre los nacimientos, sobre la muerte, y creo que vendría a ser como una especie de tríptico entre el corto Ceniza Negra y Madre Pájaro. Así que espero pronto tenerles novedades. Buenísimo, acá estaremos apoyándote y continuando a ver de qué se trata. Sofi, Javier Ardi te saluda, te agradecemos, me quedo con vos en privado para Naranja Crítica y Cine Argentino hoy. Gracias, Javi.